Bueno amigos, ante todo muy buenas noches. Quiero agradecer al doctor Joel Chipana por la oportunidad y la invitación que me cursó para poder darles algunas ideas respecto a lo que respecta a la copropiedad y algunos conflictos que se presentan. Como ya sabrán, este, eh, este es un curso, por lo que me ha comentado el doctor, es un curso práctico. Entonces lo que yo voy a intentar es aterrizar, es un poco teórico en realidad lo que yo voy a hablar, pero voy a intentar aterrizar sobre casos prácticos, ¿ok? Para que también ustedes lo puedan entender. Entiendo que estaba programado una sesión de propiedad antes o previo a la copropiedad, pero que el doctor, por disposición de él y un tema de metodología y también de cuestión de tiempos, porque él ahorita se encuentra en provincia, me ha encargado que primero podamos abordar el tema de la copropiedad. Voy a dar una pincelada muy suave sobre la propiedad porque entiendo que eh, si bien ya hay abogados ahorita conectados con mucha experiencia que quizás no tenga yo la necesidad que tener explicar qué es la propiedad y cuál es la relación que puede haber, entiendo también que también hay estudiantes de cualquier ciclo, así que para aterrizar más que nada van a hacer algunos apuntes. ¿Ok? A ver, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es David Landauro, yo soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Tengo algunos cursos respecto a derecho civil y actualmente me encuentro cursando una maestría en contratación pública. También yo veo y me especializo en el tema de lo que es civil, arbitraje y contrataciones con el Estado. ¿Ok? Yo ejerzo en el estudio del doctor Joel Chipana Catalán, soy su mano derecha, trabajo con él codo a codo diversos casos y bueno, lo poco que yo sé voy a intentar transmitírselos para que espero que también producto de la sesión pueda servirles a ustedes las ideas que yo voy a ir dando. ¿Ok? Previo a qué es la propiedad, voy a intentar aterrizar el concepto de propiedad. Como todos sabemos, la rama de los derechos reales es la rama que te va a regular la conexión o la situación jurídica que existe entre una persona respecto de un bien. En Roma se le conocía como el jus in res, el derecho de las cosas. ¿Ok? Es decir, va a ser aquella rama que te va a regular esa conexión de disposiciones, bienes, características, dominios, facultades que uno puede tener respecto de un bien. Existen diversos derechos reales, pero como ustedes sabrán, el derecho de propiedad por excelencia es el derecho real por excelencia, perdón, es el derecho de propiedad, que nos va a dar la mayor gama de facultades, que es poder usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Si bien yo sé y no busco entrar a una discusión doctrinaria de sí, porque hay algunos tratadistas que dicen no, que reivindicar no, que usar sí, disfrutar no. Clásicamente se entiende que es el derecho por excelencia que te otorga este abanico más abierto de todas las facultades, que es usar, disfrutar, disponer y reivindicar. ¿Ok? Teniendo en claro ello, vamos a entender primero qué es, ya que he definido qué es la propiedad, vamos a entender qué es la copropiedad. Generalmente cuando uno va a enfrentar o va a abordar estos casos, ya sea en una cuestión pues teórica, ya sea en la universidad o una cuestión netamente práctica ya ejerciendo como abogado, se van a dar cuenta, si es que ya no se han dado cuenta, que la noción que se tiene al momento de abordar estos casos es pensando o teniendo la idea equivocada muchas personas, y esto lo digo que lo he visto tanto a nivel de pregrado como a nivel ya de ciertos colegas que los he podido encontrar en la práctica, muy buenos en sus diversas especialidades y ramas, pero a veces tienen esta noción equivocada de que la copropiedad tiene una expresión material. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, y es un ejemplo que yo utilizo bastante, que si mi hermano y yo somos copropietarios de un edificio de 10 pisos y mi hermano tiene el 90 y yo tengo el 10% de las cuotas ideales, entonces por defecto a él le va a corresponder 9 pisos y a David Landabro le va a corresponder solamente uno, porque es la división material de las cuotas. No hay nada más equivocado y errado que eso. ¿Por qué? Y me voy a permitir explicar. Porque la noción de copropiedad que nos da el Código Civil y las regulaciones y estipulaciones que tiene el Código
son en relación a que cada uno es copropietario en función y en proporción a las cuotas, si bien es cierto, pero no de manera seccionada, tajante respecto del bien. Nuevamente pongo otro ejemplo. No significa que si hay una casa y somos tres hermanos que tenemos 40, 30 y 30, todo el piso, todo el tercer piso es mío, el segundo piso es de mi hermano B y el primer piso es del hermano C. O en su defecto, si tenemos nuevamente el ejemplo 99 y 1%, solamente a ti te toca el baño, a mí me va a tocar todo. La copropiedad no funciona así. Esa manera seccionada es incompatible con la noción de copropiedad que tiene el código. ¿Por qué? Porque la noción de copropiedad que tiene el código son de cuotas ideales, proporciones indivisas sobre la totalidad. Es decir, esa proporción en porcentaje de las cuotas es de cada pared, techo, puerta, ladrillo, molécula o átomo respecto del bien. Por eso es ahí, me parece que es el 974, que lo vamos a ver más adelante, que te dice y nos señala que todos los copropietarios tienen el derecho de usar y disfrutar la totalidad del bien. No le puedes negar la entrada a ninguno, ni tampoco los puedes excluir. Les voy a tocar o les voy a mostrar un ejemplo más adelante respecto sobre esto para que lo puedan ver y cómo eh, por una mala asesoría, ya se los adelanto, por una mala asesoría, amigos, se intentó desalojar o se planteó en primera y segunda instancia, gracias a Dios, hasta donde yo tengo conocimiento, no llegó a Corte Suprema porque hubiera sido el colmo, en verdad. Se intentó un copropietario, perdón, 5 copropietarios intentaron desalojar a un copropietario. Les adelanto o les suelto una pregunta, una pepa, como dice mi maestro, para llegar al final. ¿Es viable el desalojo entre copropietarios? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Veo algunos con las cámaras prendidas. Muévame la cabeza a ver si es que se puede desalojar un copropietario. Ejemplo, Dios no quiera. Mis papás fallecen, me dejan una casa a mí y a y a mis 2 hermanos, somos 3. Mis 2 hermanos me pueden desalojar, pueden iniciar un proceso de desalojo. Todos sabemos, o quizás los estudiantes a nivel de pregrado, ¿no? Que el supuesto del desalojo es aquel que tiene título para poseer, se enfrenta y va a intentar votar, desalojar, lanzar aquel que no cuenta con un título para poseer. Y si todo copropietario tiene el uso y disfrute del bien, puedes usar. Es viable, es lógico que uno como abogado asesore a una persona que viene obviamente desesperada, como les digo, ya les voy a explicar el supuesto, decirle, oye, ¿sabes qué? Me están excluyendo, mi hermano me está excluyendo, ¿qué hago? Plantea el desalojo. Aunque no lo crean, esto se ha dado en la práctica. Y se ha perdido tiempo, se perdió dinero, porque no creo que este abogado haya trabajado de gratis, pero pasa. Y se ha intentado hacer eso. Entonces, por eso es que voy a aterrizar en algunos conceptos previos, un poco teóricos, la verdad, tampoco yo los quiero aburrir, porque sé que el tiempo también es limitado, también tengo algunos compromisos ahora en la noche, pero voy a intentar abordar absolutamente todo. Eh, a ver, no es viable. Genial, también estoy leyendo algunos comentarios de ustedes. Entonces, como les digo, la noción de copropiedad, por favor, si es que alguno lo tiene, espero que no, que es representarlo respecto del bien en divisiones proporcionadas, divisas, segmentadas del bien, ya, esa idea quítasela, porque no es así. Todos son dueños de todo, todos pueden entrar a todo, todos pueden usar y disfrutar todo, ¿ok? Esa idea es base. Ahora, les dejo acá una noción que dice el gran profesor y maestro Moisés Arata Solís. Entiendo que los materiales se la van a dar, no voy a intentar aterrizar y ponerme a leer todo porque no es la idea del curso, pero es un material que les va a servir bastante a ustedes. Otra definición, voy a lo que dice el Código Civil. El Código Civil dice, hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Nuevamente voy a aterrizar antes que se me vaya la idea, abro un paréntesis. Tampoco tengan la idea errada que la copropiedad es diferente a la propiedad. La copropiedad es una forma de la propiedad. Es como si compráramos un libro. Como ustedes sabrán, por ejemplo, hay libros edición de bolsillo. Imaginemos, se me ocurre uno de Mario Vargas Llosa o de José Saramago. Quizás algunos conocen más que lean literatura.
Edición de bolsillo es lo mismo, solamente que el interlineado lo reducen, lo sintetizan, lo acomodan, lo ajustan a diversas parámetros para que entre en una hoja más chiquita y te lo dan. Y otra es la edición normal, voluminosa, grande, con interlineado grande. Pregunta, ¿el contenido es distinto? ¿Es un libro diferente? Es un mismo libro solamente que en otra presentación. Lo mismo, la copropiedad es una forma del derecho de propiedad. Por eso también en doctrina y algunos tratados lo conocen como las modalidades del dominio. ¿Ok? Son formas del dominio, de los dominos, como se conocían en el derecho romano. Son formas del dominio. Por eso, pero, sin embargo, antes que se me vaya también la idea, si bien es una forma, esta forma, al tener una especialidad, al estar, si se quiere decir, administrada o el interés es por cuotas ideales, tiene algunas reglas en específico, porque si bien como van a participar más personas, sí o sí va a haber algún conflicto más adelante que el código ha intentado regular. Y voy a explicar también por qué el sistema no quiere la copropiedad. ¿Ok? A ver. El primer punto a tocar es, ¿cuáles son los supuestos típicos donde va a surgir la copropiedad? Les pongo un primer caso, déjenme cerrar porque acá algo me está interrumpiendo. Ok. El primer supuesto, el tema de la sucesión. Desde ya les voy a adelantar que son cuatro supuestos, ¿ok? Antes de entrar acá, que es el primero, que es la voluntad común de las partes. Es decir, entramos en un supuesto de la compra-venta. Yo y Solange queremos comprar un departamento. Somos pareja, se me ocurre, y queremos comprar un departamento. Yo pongo $50,000, Solange tiene 50,000 también ahorrados, y ambos al propietario se lo compramos. Acá, eh, si bien no decimos nada, hay una presunción que son 50 y 50. Presunción, ojo, salvo prueba en contrario, te dice el artículo que lo vamos a ver más adelante. No obstante, también no nos cuesta nada poner en un artículo, oye, ¿sabes qué? David Landauro Matamoros y Solange, tal, 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 lo que quieren es, adquieren la propiedad en cuotas ideales iguales, es decir, 50 y 50%, o la disposición que quieran, 30-70, 99-1, también lo pueden zanjar ahí. Pero si no dicen nada, se va a presumir que son en cuotas ideales iguales, salvo prueba en contrario. Ahí entramos pues a las presunciones iure et iure y iuris tantum, ¿no? Que admiten prueba en contrario y las que no. Voluntad de las partes. Segundo, los actos de última voluntad, en el caso de la sucesión por testamento. Es decir, cuando quieren dejar un legado haciendo facultad de su uso de libre disponibilidad, yo quiero dejarle, pues tengo 20 casas, lo correspondiente se lo dejé a mis 5 hijos, pero hay una casa que la quiero dejar, se me ocurre, para mis 3 sobrinos, porque quiero, como estoy en mi libre disponibilidad, se lo dejo. Fallezco, apertura en la sucesión y eso encaja entre mis 3 sobrinos y estos 3 entran en un régimen de copropiedad. ¿Ok? Ese es el segundo supuesto. Tercer supuesto, que es por mandato de la ley. Y el típico caso de esto, este, y el típico supuesto de esto es la sucesión intestada. No he dejado ninguna sucesión por mandato y disposición de la ley, van a entrar mis herederos forzosos y tiene que hacer el cálculo correcto entre los hijos, si es que está casado, el esposo computa como si fuese un hijo más, en doctrina se le conoce computa como si fuese un hijuelo, y demás supuestos que pueden haber, porque en derecho de sucesiones, como ustedes saben, pues hay casuística para abordar y volar a mil. Y el último supuesto puede ser y se puede dar, que es por prescripción adquisitiva de dominio. Como saben, el segundo pleno casatorio civil que te habla, pues, a cabalidad y aborda varios supuestos de la prescripción dentro de sus precedentes vinculantes, justo acá lo tengo, te dice, la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos, término importantísimo, es decir, dos personas que hagan una coposesión de manera igual, equitativa, puedan usucapir, puesto que de ser amparada su pretensión, devendrían en ser copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Entonces, pueden hacerlo. Ojo, yo no estoy diciendo que el supuesto del segundo pleno casatorio haya triunfado la usucapión en copropietarios, sino es una disposición que dan, porque
como sabrán, el padre estaba poseyendo en calidad de arrendatario y la hija no probó pues la causa pues, posesoria porque no estaba en calidad o no estaba haciendo las disposiciones como si fuese propietaria, sino a sombras del padre. Entonces, no confundamos ello, pero esa es la última forma que se puede adquirir. Un ejemplo del primer supuesto. Juan y Ana se casan en el año 1990, por lo que después de trabajar varios años se compran una casa en La Molina de 1.000 metros cuadrados. Luego, en el año 1998 y 2002, tienen a sus hijos respectivamente Jesús y Valentín. En el año 2020, debido a la pandemia generada por el COVID, Juan y Ana fallecen. Varias personas han fallecido a raíz del COVID, muchos familiares, dejando como único bien la casa que habían comprado. En consecuencia, Jesús y Valentín inician la sucesión intestada. ¿Qué es lo que pasa? Entra en un régimen de copropiedad. Segundo supuesto, compra-venta, que son los dos más usuales en realidad que se dan en la práctica. Carlos y Nelly son pareja, de mutuo acuerdo deciden no casarse, porque hay gente que ahora ya no se quiere casar, quieren hacer unión de hecho y demás supuestos, por lo que los ahorros que tienen deciden comprarse una casa, dan el monto y entran en un régimen de copropiedad. Son los dos supuestos más utilizados. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de la copropiedad? Pluralidad de sujetos, unidad de objeto, es decir, porque si hay dos objetos ya no habría copropiedad porque, o existirían dos derechos de copropiedad diferentes. Entonces, pluralidad de objetos tiene que haber de dos a más, unidad de objeto, asignación de cuotas ideales, cada uno tiene que tener identificado cuotas, y si no tienen identificado, hay la presunción que son iguales. Y ausencia de parte material, ¿ok? Vamos. Bueno, acá está la pluralidad de sujetos. La copropiedad de por sí va a presuponer que no existe solamente una persona, sino varias. Unidad de objeto, que ya lo dije. Ausencia de parte material, es decir, que no puedes, porque las cuotas ideales son intangibles, como ya vamos a ver más adelante. Las cuotas ideales, lo que les he mencionado, y recordemos que la copropiedad son, perdón, recordemos que en materia de copropiedad las dos figuras principales serán las cuotas ideales de los copropietarios y el bien sobre el que se va a ejercer la copropiedad. ¿Ok? Por ejemplo, Pepito y Mari deciden convivir antes de casarse, por lo que deciden comprarse un departamento en el distrito de Jesús María. Mari es la que tiene la mayor cantidad de dinero, esto es un 90% del monto total del departamento y Pepito únicamente tiene 10, 90.000 soles y 10.000 soles. No obstante, en el contrato de compra-venta donde adquieren el departamento no realizan la estipulación alguna sobre la cantidad de cuotas ideales que le pertenece a cada uno. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia que les he dicho? Existe una presunción de las cuotas ideales. Ahora, dentro de las disposiciones generales que existen en el Código Civil está la presunción de las cuotas ideales y también te dice el 970 del Código Civil que el concurso de los copropietarios, tanto en beneficios como en las cargas, están en proporción a sus cuotas respectivas. Y esto es importante, amigos, porque la visión de la cuota ideal que tiene nuestro ordenamiento, y esto es lo que le voy a decir, no están en las diapositivas, así que, bueno, igual el video entiendo que está grabado, pero no está de más que lo puedan apuntar. ¿Para qué sirven o cuál es la mirada que da el Código Civil a las cuotas? Que es una para medir la participación de los copropietarios, ¿no? Y eso se va a ver reflejado más adelante en la toma de decisiones del bien común. Dos, para cuantificar el valor del voto, porque también existen disposiciones que te dicen que es por unanimidad y otra que te dice que es por mayoría. ¿Ok? Dos, el objeto del negocio de disposición o gravamen. Y acá pasa algo muy interesante, amigos, con la copropiedad, porque si bien hablamos un régimen colectivo de propiedad, no obstante, tampoco se pierde el aspecto de individualidad de cada copropietario. Y ya les voy a explicar porque vamos a entrar primero a ciertas disposiciones y primero a una dimensión que es el régimen individual y después vamos a entrar a un régimen colectivo grupal, que hay disposiciones para eso. ¿Ok? Entonces, dentro del régimen individual, para adelantarme un poco también y me pueda entender, es que si bien, por ejemplo, para la disposición de la totalidad del bien, es decir, hay un departamento y somos tres hermanos, queremos vender la totalidad del departamento, necesitamos la unanimidad, regla. No que, y esto pasa en la práctica, ¿ah? No que yo y mi hermano tenemos el 90% y él no importa, hay que venderlo. No, no funciona así. Y también lo que puede pasar es, si bien no puede disponer la totalidad del bien,
dentro del ámbito colectivo, en la dimensión de individualidad, uno puede disponer y es libre de vender sus cuotas ideales propias. Si yo tengo el 10%, lo puedo vender. Si tengo el 1%, puedo vender, grabar, disponer lo que quiera sobre mi cuota ideal. ¿Ok? Entonces, también la mirada que le da el código es, de acuerdo a la cantidad de tu cuota ideal, puedes hacer actos de negociación y de exposición o de gravamen. Hay bancos, por ejemplo, yo tengo conocimiento que hay bancos que dan hipotecas por cuotas ideales. Obviamente que no van a ser sobre casas chiquitas, sino sobre hectáreas y hectáreas que ya tienen un valor para algunos proyectos, por ejemplo, se me ocurre, estos proyectos que hay al sur sobre los condominios que te venden lotes y demás, ya, hay muchas porciones y secciones que están hipotecadas por cuotas ideales. ¿Ok? Eso también es importante. Y por último, la cuantía y discusión sobre la partición del bien común, que ya les adelanté. Ahora, eh, vamos a comenzar. Esto es lo que ya les he leído. Esta es la toma de las decisiones. Ejemplo. Diego, Sebastián y Lourdes son hermanos quienes a través de la sucesión intestada adquieren una casa de campo en Lurín. Pasado el tiempo, Sebastián se da cuenta que uno de los vidrios de la casa de campo se encuentra quebrado, por lo que decide cambiar dicho vidrio sin consultar a su hermano y también y a los demás copropietarios. Del mismo modo, Lourdes y Diego deciden arrendar la casa de campo, no obstante, Sebastián no está de acuerdo con ello. ¿Cómo se toman las decisiones? Por unanimidad primero. Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por unanimidad en el caso que van a disponer, ejemplo, compra-venta, grabar, ejemplo, hipotecar, arrendar un bien, ya saben que es arrendar un bien, darlo en comodato, tipo de contrato, o introducir modificaciones en él. Modificaciones sustanciales, ejemplo, no significa que, no sé, hay un foco blanco y no me gusta, quiero poner un foco amarillo. Y como quiero poner un foco amarillo, lo voy a cambiar. Ah, pero como voy a cambiar y voy a modificar, no sé, parte del ambiente del bien, necesito una unanimidad. No, son modificaciones de una alta envergadura, como se le conoce. ¿Ok? Nociones de qué significa disponer, grabar. Entiendo que ya ustedes lo van a leer, la verdad no quiero aburrirlos. Ya veo por cámaras que algunos me están mirando mal, así que voy a intentar avanzar un poco. Introducir modificaciones, como ustedes ya saben, mayoría absoluta. Acá vamos a entrar primero al el escenario, la dimensión de del aspecto individual. Y vamos a comenzar así. Eh, Como sabemos, cada copropietario, como ya les he explicado, tiene la propiedad y potestad exclusiva sobre, no la totalidad del bien, porque necesitas pues la concurrencia de todos o de todas las cuotas, pero sí sobre tus cuotas ideales propias. Y sobre estas cuotas ideales uno puede usar, disfrutar, disponer. Les diría reivindicar, pero como saben que como las cuotas ideales son bienes inmateriales, indivisos, abstractos, el derecho de persecutoriedad no se da para bienes inmateriales, sino para bienes materiales. No obstante, sí existe la persecutoriedad y reivindicación sobre la totalidad del bien. Entonces, solamente excluimos esa parte, pero puedes usar, disfrutar, disponer y disponer. Usar, te sirves del bien, entras, sales, tomas un vasito de agua, etc. Disfrutar, producto de, se me ocurre, algún contrato, derivan frutos civiles sobre tus cuotas ideales, te estás disfrutando. Usar, disfrutar, disponer, puedes vender también tus cuotas ideales. Entonces, esto es importante porque no significa que estamos ligados o estamos condenados, si se quiere decir, a siempre permanecer en un régimen de copropiedad. Y acá les voy a explicar algo que es importante. Es el Código Civil o el sistema en sí no quiere que exista copropiedad. Es más, regula ciertos mecanismos a lo largo del Código Civil dentro de los cuales busca romper la copropiedad. Y la gran pregunta es ¿por qué? Porque evita la libre circulación de los bienes. Ejemplo, y les voy a contar un ejemplo familiar. No voy a decir quiénes, tampoco voy a decir nombres, porque llego a mi casa y me van a colgar. Pero tengo familiares en los cuales
Por ejemplo, eh, personas adultas. Ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Se me ocurre. Existe una persona con sus abuelos. Los papás siguen vivos. Esos hermanos, que son hijos de los abuelos, yo, por ejemplo, los abuelos ni siquiera fallecen y la sucesión no se apertura, los hijos no entran en un régimen de copropiedad y esos abuelos, se me ocurre, por alguna operación, precariedad o diversos supuestos, quieren vender la casa. ¿Qué es lo que pasa? Los hermanos, y les comento, es un caso familiar, uno de ellos dice, yo no quiero que se venda, porque quiero que mis papás me dejen algo a mí. Los demás hermanos dicen, oye, ¿sabes qué? Oye, pero hay que vender porque, no sé, a mi mamá necesita una operación al corazón a pecho abierto. Entonces hay que vender. Si ni siquiera fallece y hay un conflicto, imagínense si es que fallece. Bastaría que uno no quiera vender para que la copropiedad siempre exista y nunca se pueda extinguir. Y todos los copropietarios estarían condenados a siempre estar en un régimen de copropiedad y nunca se puede extinguir si fallecen. Entonces el sistema tiene nuestro Código Civil tiene diversos sistemas mediante los cuales intenta romper la copropiedad. Vamos a ver más adelante y les voy a explicar el derecho de retracto, que muchos piensan que es un derecho de preferencia. Dos, también tiene la partición de bienes, o algunos lo consideran como el proceso de división y partición. Pero el sistema busca, incluso el derecho de partición es imprescriptible. En cualquier momento lo pueden pedir y los copropietarios no se pueden oponer, porque lo que busca el sistema es romper esa copropiedad y que las cuotas se consoliden en una sola persona y esta sola persona ya tenga la capacidad si quiere venderlo o no venderlo, demás supuestos. ¿Ok? Recordemos que en el régimen de la copropiedad está sujeto a una administración en conjunto. La participación de esta administración es de acuerdo a las cuotas ideales. No obstante, para el cómputo de la mayoría absoluta existe una suerte de influencia societaria, si se quiere decir, para el cómputo, el conteo de estas cuotas para la mayoría absoluta. Y es para la toma de decisiones. Entonces, eh, entrando un poco al derecho de retracto, que no hay diapositiva sobre retracto, así que lo voy a hablar. ¿Qué quiere decir el derecho de retracto? Como les he mencionado, que se parte de la lógica que el sistema no quiere la copropiedad, y la razón ya se las comenté, lo que se va a querer es la subrogación. Nunca olviden esta palabra, subrogar. He escuchado a algunos compañeros con los que he podido conversar y algunos piensan y mencionan que ejercer el derecho de retracto genera una nueva relación contractual, lo cual desde mi punto de vista no es así, porque el artículo 1592 que regula el derecho de retracto y siguientes es muy claro, te dice, es aquel que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compra-venta. Palabra clave, subrogarse. Así como en el Código Civil, en la disposición, en el apartado de contratos parte general, existe la sesión de oposición contractual, entenderíamos, o desde mi lectura, que también es una suerte de sesión de oposición contractual, no con las mismas reglas, porque ahí hay que pedir permiso a uno, a otro para entrar en esa posición, pero acá sería una sesión de oposición contractual especial, porque lo que te va a disponer el propio artículo es, tú entras en esa relación, y les voy a poner un ejemplo para aterrizarle en un tema práctico. Estefanís y Valentino tienen una casa, ejemplo, o un departamento, en 50 y 50. Estefanís puede vender a quien se le dé la gana sus cuotas ideales. Ojo, ¿ah? Algunos dicen que existe un derecho de preferencia. Desde mi punto de vista, no existe un derecho de preferencia porque Estefanía es libre de vendérselo a quien quiera. El código no te establece una preferencia. Sin embargo, si tú vas a vender y la persona que va a adquirir estas cuotas ideales tiene que tener en cuenta el derecho de retracto que asiste al otro copropietario. ¿Me lo vendió? Ok, me lo vendió. Pero aperturo esa posibilidad de ese derecho a Valentino a que si él quiere, en esa relación que existe de compra-venta de Estefanís hacia mí,
me quitan de la ecuación y entra Valentino, que es el otro copropietario. Y al momento de entrar sería la misma relación contractual. No obstante, el dinero que yo he pagado a Estefanís, no es que Estefanís me lo va a devolver y Valentino le va a dar de su dinero. El sentido del código lo que te dice es, quitan a David de la ecuación, entra Valentino, el dinero sigue con Estefanís, pero Valentino me tiene que a mí pagar todos bueno, me tiene que pagar el precio, tributos, intereses si es que se ha pactado y demás supuestos. ¿Ok? Ese es el derecho de retracto, mediante el cual el sistema lo que busca es, oye, si Estefanís y Valentino están en una copropiedad 50 y 50, Estefanís sale de la ecuación y entra David, va a seguir existiendo una copropiedad. Pero ¿qué es mejor? Habilitamos el derecho de retracto. Entonces, si bien sale Estefanís y entra David, habilitamos a Valentino para que absorba esa totalidad de las cuotas y ya no exista copropiedad. Se consolide en un solo derecho de propiedad. ¿Ok? Y amigos, esto es importantísimo porque, por ejemplo, acá en el estudio hemos llevado procesos de retracto que si bien, o lo personal en la experiencia que yo tengo y en la práctica, no son muy comunes, pero he podido llegar a ver algunos. Y pasa que existen personas que buscan cuotas ideales y lo que quieren es, voy a comprar por porciones a la final o con la mira final de poder apropiarme de todo el bien. Pero si no tienes bien estructurado y no tienes en cuenta el tema del derecho de retracto, te puede truncar esto. Y es más, amigos, tienen que tener en cuenta también que el derecho de retracto no es publicitado registralmente. Una vez escuché en una charla que decían que el derecho de retracto debería ser publicitado a nivel registral. Es decir, que se ponga como una suerte de inscripción también en la partida de qué periodo a qué periodo se puede utilizar el derecho de retracto. Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo comprar de buena fe hacia una persona que me dice que ya le comunicó al otro copropietario por un tema de seguridad que es que me quiere dar a mí, compro y dentro del periodo que ahora lo voy a leer, que existe un plazo para que puedan ejercer el retracto, lo ejercen y me truncan. Entonces, esta es una propuesta que yo recuerdo que dio un abogado. Entiendo que se quedó ahí, ya no prosperó, pero muchas veces buscan eso. Entonces, ahí habría que tener una debida diligencia. ¿Ok, amigos? En principio, hacer la búsqueda o el estudio de títulos que ustedes bien lo conocen, identificar quiénes son los copropietarios, y si yo soy el comprador, tener la diligencia mínima de agarrar y de cursarle una carta notarial a cada uno diciéndole, por si acaso, tengo la intención de comprar el bien y esperar. Es más, incluso hasta en algunos tratados, algunos tratadistas y que han escrito decenas de libros, mencionan que cuando un tercero compra una cuota ideal, está comprando propiedad relativa. Ni siquiera estás comprando propiedad total, porque la propiedad relativa va a ocupar el espacio del plazo para que ejerzan el retracto. Una vez pasado el derecho de retracto, el plazo para ejercer el derecho de retracto, recién se va a consolidar en una propiedad total final sobre las cuotas ideales. Pero si no estás comprando propiedad relativa, eso, por ejemplo, es discutido en doctrina. Y esto tiene mucho sentido, amigos, porque, ojo, también se puede dar lo siguiente, a propósito también que estaba conversando hoy día con la gente del estudio. Se puede dar el supuesto en el cual, en el ejemplo que les he dado, Estefanís y Valentín, donde Estefanís salga de la ecuación, pero se puede complicar más la situación, porque Estefanís, si quiere, no necesariamente tiene que venderle a uno la totalidad de sus cuotas ideales, su 50%, se lo puede vender a 10, 5, 5, 5, 5 y 5. Si es que se lo vende a 10, la copropiedad se va a proliferar y ya no va a ser dos copropietarios, sino vamos a entrar en el supuesto de 6. Eso se le conoce también en doctrina como el supuesto de la atomización de las cuotas ideales. Se va a atomizar, se va a proliferar más, mucho más y van a entrar mucho más a este juego de la copropiedad. Y si ya con 2 era difícil ponerse de acuerdo, imagínense con 6. Porque así tengas el 0,000.1%, igual tú eres dueño de todo. Como les he explicado, eres dueño de la puerta en el 0,000.01%. Eres dueño del ladrillo del 0,000.1%. Igual no pueden vender la casa si es que tampoco estás de acuerdo. Entonces, este es uno de los supuestos que va a agravar el tema de la copropiedad.
Ahora, eh, el 1596 es el que te regula, el artículo 1596 del código, que te va a regular las reglas del juego respecto al derecho de retracto, que va a existir en principio en los copropietarios. Ojo amigos que estoy hablando de copropiedad o el supuesto de la copropiedad, porque el código te habilita mucho más supuestos, pero como es sobre tema de copropiedad, solamente estoy abarcando ese supuesto, ¿ok? ¿Qué es lo que te dice? Y esto es importante porque el 1596, como les he dicho, te establece las reglas del juego. Es como si jugáramos ajedrez. Primero tenemos que agarrar y conocer cómo se mueve cada pieza y después armamos una estrategia. No significa que a lo loco vamos a hacer algo. Por ejemplo, a Napoleón se le atribuía una frase que a veces lo usa mi jefe, capaz ya él ya la ha utilizado en las demás sesiones. Dice que él decía, vísteme despacio que estoy apurado. Es decir, que a veces por intentar hacer las cosas rápido te pueden salir mal y tienes que tener esa diligencia de vida aún en los momentos de premura. ¿Ok? El 1596 lo que te dice es, el derecho de retracto debe ejercerse dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la comunicación de fecha cierta a la persona que goce de este derecho. Es decir, fecha cierta. Asociamos, ¿qué es lo primero que se nos viene con fecha cierta que podemos hacer nosotros que somos particulares y no trabajamos en el Estado? Notario, aquel que está habilitado a poner una fecha cierta. En este caso, comunicación, carta notarial. Si siempre tienen la opción de agarrar y de mandar una carta simple, carta notarial, como sabrán, siempre vayan por la carta notarial porque te da fecha cierta. ¿Qué es lo que pasa si uno quiere agarrar y quiere confiar de buena fe que se le voy a entregar al momento del proceso? La otra parte, que puede ser algún pillo o algo, lo único que va a decir, a mí nunca me entregó nada, que lo pruebe. ¿Cómo pruebas? Entonces, la carta notarial te da esa, o mejor dicho, la norma y la ley del notariado da, y en vista el notario de esa función, como sabemos, pues los notarios no es que vayan a la casa y vayan a entregar cada carta, sino dentro de su equipo, dentro de su staff, a poder agarrar y dar la fe absoluta que esa carta ha sido entregada, en este caso, a la dirección del otro copropietario. ¿Ok? Entonces, eh, el código, en su primer párrafo del artículo 1596, te establece esto. 30 días desde la comunicación de fecha cierta. Ejemplo, si ustedes van a asesorar alguna parte, se me ocurre, a ver, a Patty, van donde Patty y le dicen, ¿sabe qué, doctora Patty? Hay una hectárea en La Molina, hay una chacra donde quiero comprar, son 20 hectáreas y yo quiero comprar una. Me la quieren vender a tanto precio. Pero hay un régimen de copropiedad, pero más o menos yo quiero pues el 30% de las cuotas ideales. Patty, como va a ser muy diligente, porque como saben este curso es gratis, la verdad me parece genial que haya varias personas conectadas porque se demuestre ese interés de ustedes por querer seguir aprendiendo y uno intenta compartir lo poco que sabe con ustedes. Este, Patty lo que va a hacer es, primero, búsqueda, estudio de títulos para ver cuántos son los propietarios y para evitar que otro ejerza el derecho de retracto y la compra-venta de las cuotas ideales se dé con la totalidad, o mejor dicho, se pueda consolidar de manera total, lo que va a hacer es mandar carta notarial avisando a los demás copropietarios a sus direcciones legales de que tiene la intención y el derecho de comprar. Pasan esos 30 días, consolida esa compra y pueden ya su cliente hacerse dueño de la totalidad. Ahora, acá se me viene a la mente un supuesto que me parece muy importante. Me imagino que varios de ustedes lo deben haber escuchado, quizás algunos no. ¿Han escuchado sobre las condiciones resolutorias en los contratos? Una cosa es cláusula resolutoria express, 1430 del Código Civil. Supuesto que les comento es condición resolutoria. ¿Alguien ha escuchado? Leo los mensajes, a ver. ¿Alguien ha escuchado sobre condición resolutoria en los contratos? Y es importantísimo y es un tema que no es muy conocido y no es muy utilizado en la práctica, ¿eh? Las condiciones resolutorias.
que está dentro de las modalidades del acto jurídico. ¿Por qué? Porque uno puede someter la validez de un acto, como saben, los contratos es un tipo, es una especie del acto jurídico, a un hecho incierto y futuro que pueda suceder. Ojo, hago una diferencia, abro un paréntesis. Recuerden que el 1430 del Código Civil, que habla sobre cláusula resolutoria expresa, como saben, las partes pueden convenir a que o hacen un listado de aquellos supuestos de incumplimiento de obligaciones que va a gatillar a que alguna de las partes pueda hacer uso del 1430 y resolver de frente. ¿Ok? Incumplimiento de obligaciones. Dos, condición resolutoria, las partes pueden, se los explico en un ámbito un poco práctico porque tampoco quiero entrar en acto jurídico, acordar de que ante el hecho de un hecho, ante el suceso de un hecho incierto y futuro que no necesariamente es un incumplimiento de obligaciones, el contrato se pueda resolver. Y pueden estipular incluso que es con efecto retroactivo. Ejemplo, eh, se me ocurre, le dono mi carro a Estefanís, o ya, mejor, hago una compra-venta a plazos, a 6 cuotas, a 6 armadas. A la tercera armada, Estefanís me ha pagado. No obstante, yo pongo, en el caso que yo no logre tener mi título o logre tener mi título de abogado, el contrato se va a resolver. Condición resolutoria. Pregunta, si yo me titulo o no me titulo, ¿es un incumplimiento de obligaciones? No, es un hecho incierto y futuro que cualquiera de las partes puede poner. Puede poner si hay COVID, puede poner, no sé, pues si hay un terremoto de 10 grados, puede poner, no sé, si es que... Ah, incluso yo he visto condiciones resolutorias en algunos contratos bancarios donde te establece, perdón, en contratos bancarios no, amarrados a condiciones de contratos bancarios, es decir, dicen, yo te vendo la casa o te voy a comprar la casa siempre y cuando, o sujeto a la condición resolutoria, que en 6 meses me salga a mí mi préstamo. Si no me sale, el contrato se va a resolver. No es un incumplimiento de las obligaciones, es un hecho incierto y futuro. Hay mucho más detalle, muchas características, pero se lo suelto porque capaz ustedes pueden investigar más. Es más, yo con el doctor Chipana tenemos un artículo que está en proyecto, que ya esperemos que lo pueda ver pronto, que es relativamente largo, donde explicamos esta distinción, que ojalá que lo podamos publicar pronto para que puedan tenerlo también ustedes. Entiendo que hay un grupo de WhatsApp, voy a intentar coordinar con el doctor y con la encargada para ver si es que se publica pronto, ustedes sean los primeros en tener este documento a través de WhatsApp, porque me parece que es importantísimo y se puede jugar de mil maneras con los supuestos, incluso hasta puede ayudar en contratos de arrendamiento. Y no me quiero desviar mucho, pero les pongo el siguiente ejemplo. Eh, Existe una persona en Cusco. Cusco, tierra de mis abuelos, toda mi familia es provinciana, no sé si hay gente acá de provincia, entiendo que sí, y por parte de mi papá son de Huamachuco, Trujillo, parte sierra, así que tengo espíritu provinciano. Este, una persona de Cusco que ha estudiado medicina, ya es abogado, perdón, ya es médico, ya está titulado y está buscando una oportunidad en algún hospital acá en Lima. Pero como saben que los concursos que hay en el estado no es que te dure un día, tienes que pasar diversas pruebas que te pueden tomar 1 o 2 semanas, más aún si eres médico. Entonces esa persona viaja desde Cusco a Lima para que pueda agarrar y participar en estas pruebas que hay. Pero si va a estar acá, tiene dos opciones. O arrienda algún bien, algún inmueble, una casa, un departamento, un Airbnb, supuestos también hay bastantes cosas por hablar sobre eso, pero pregunta que se la suelto, quizás en una otra oportunidad pueda conversar con ustedes. ¿El Airbnb es un contrato de arrendamiento o no? También bastantes cosas por discutir ahí, pero también cuáles son las disposiciones que se aplican. Firmas un contrato, de que hay contrato y contrato, pero también hay algunas regulaciones especiales o como tú aceptas los términos y condiciones y de manera supletoria se va a aplicar toda la maquinaria del Código Civil, porque te dice que el Código Civil se va a suplir, a subrogar en todo lo no regulado por las partes. Cierro paréntesis. Esta persona viene, tiene esas opciones, o alquila un cuartito en un hotel diario.
Entonces, como esta persona dice, oye, yo tengo una gran capacidad para agarrar y para poder entrar a este trabajo, voy a hacer un contrato de arrendamiento por un año. Conversa con la otra parte y pone, ¿sabes qué? Hago el contrato de arrendamiento contigo, te doy la garantía que tú desees, etc., etc., etc. No obstante, ponemos como condición resolutoria que en el caso que yo no logre ingresar a la beca tal, proceso de contratación o concurso público tal del Hospital Almenara, tal, 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 el contrato se va a resolver. Porque si no pone esa cláusula, va a estar amarrado al contrato de arrendamiento durante un año. Quiera o no quiera, lo va a tener que agarrar y que cumplir. Si no, le van a resolver el proceso, etc., etc., etc. Entonces, si pones esta condición y esta persona no entra, el contrato agarra y se resuelve. Puede impactar si es con efecto retroactivo, se devuelven las prestaciones o también que las prestaciones se queden estáticas. Pero pueden resolver el contrato de esa manera. Es una gran salida, por ejemplo, para ese supuesto. Y pueden jugar con esto. ¿Ok? Entonces, para no abrirme, porque en verdad es un tema bien interesante, pero les suelto eso. Entonces, respecto al derecho de retracto, después de la fecha cierta, perdón, 30 días después de la comunicación con fecha cierta. Segundo párrafo del artículo 1596 te dice, cuando un domicilio que no sea conocido ni conocible, puede hacerse la comunicación mediante publicaciones en el diario encargado de los servicios judiciales y otro de mayor circulación en la localidad por 3 veces con intervalo de 5 días entre cada aviso. En este caso, el plazo se cuenta desde el día siguiente de la última publicación. ¿Qué quiere decir? Fácil es, por ejemplo, si yo tengo los datos de Estefanís, se me ocurre, y lo que yo puedo hacer es agarrar y, si bien no le puedo mandar una comunicación de fecha cierta, ejemplo, o mejor dicho, si bien se la puedo mandar, se pueden dar supuestos amigos, y lo más probable es que los que ya son abogados se puedan dar cuenta, que hay personas que tienen documento de identidad, una dirección, que cuando quieres mandar una carta o los quieren notificar para cualquier cosa, el notario o mejor dicho, la persona encargada de la notaría va a diligenciar, y cuando va a diligenciar, da cuenta que el domicilio no existe. Pasa, incluso hasta para las notificaciones judiciales, dicen, o cuando regresan la cédula de la notificación. Sí, amigo, no estoy, por si acaso, para los comentarios, no estoy avanzando la diapositiva porque la diapositiva no hay nada sobre retracto. Hay full copropiedad, por si acaso. Yo estoy teniendo a la par eso. Y ya voy a empezar a hablar a fondo de copropiedad, pero el retracto es una parte y me parece interesante tocarlo, ¿ok? Entonces, eh, que estaba, me, me hizo perder el hilo, pero bueno, entonces, si bien hay algunas nociones o direcciones, mejor dicho, que no la pueden encontrar, el código también te da una solución. Te dice que cuando un domicilio no sea conocido ni conocible, es decir, no lo puedas ubicar y aun cuando has agotado absolutamente todo, no lo puedas encontrar, la solución que te da es hacer publicaciones en los diarios. Supuestos también que son para las notificaciones judiciales, que son por avisos, etc., etc., etc. Primero, tienes que notificar, o mejor dicho, publicar en el diario de los avisos judiciales, por defecto que es el diario oficial del peruano. Dos, en el segundo con mayor circulación. ¿Cuál puede ser? No es por hacer cherry, se me ocurre, la República, el Comercio y demás supuestos. Bueno, como me pide tres, yo voy a meter tres en un solo día. No, tampoco funciona así. El propio código lo que nos dice es, oye, tiene que ser con un intervalo de 5 días cada aviso. Si no pides tres, primer día, aviso, 5 días. Aviso, 5 días más, aviso. Y el plazo de los 30 días que nos menciona el primer párrafo se va a computar desde el último aviso. Inicias tu proceso judicial, o mejor dicho, si después te inician un proceso para ejercer el derecho de retracto contra ti, tus publicaciones acá están, han pasado 30 días, no ha pasado nada, truncas el retracto y listo. No obstante, amigos, tengan en cuenta lo siguiente. Pasa en los procesos judiciales que has hecho todo bien, y como algunos piensan y dicen, como he hecho todo bien, el proceso no va a funcionar, no me voy a defender. Error. Regla. Nunca te puedes quedar sin defensa de fondo. Jamás. Más aún, por ejemplo, que esto pasa también en los arbitrajes. Como saben, en arbitrajes también se puede ver algunos temas de los derechos reales. Algunos dicen, como yo no he firmado el convenio arbitral, como yo no lo he firmado, ya, no va a pasar nada si es que yo no hago, si es que no me apersono y no me defiendo. No dices nada. El tribunal arbitral cree y dice, oye, ¿sabes qué?
Veo que hay un convenio arbitral aparente, a mí me va a habilitar. Sigo todo el proceso, la otra parte no se presentó, por más que le he notificado válidamente a su domicilio legal, siguió todo el proceso. Salió el laudo arbitral. Imaginemos que sea un proceso de desalojo. Se puede dar de desalojos por arbitraje. Inicias tu proceso de ejecución del laudo, tú estás tranquilo en tu casa, tocan la puerta, abres, un juez con la policía haciendo uso del jus imperio y lo que te dice es, ¿sabes qué? Tienes que irte. Oye, pero yo no he firmado nada. Discúlpame, hermano. No has firmado nada, discútelo en el proceso respectivo. ¿Qué es lo que dice la norma? El laudo arbitral tiene calidad de cosa juzgada. Como tiene calidad de cosa juzgada, lanzamiento. Punto. Nunca te puedes quedar en un estado de indefensión. Y si te pasa lo que les he dicho, tienen que sembrar causal de nulidad de acto jurídico. O sea, la palabra está mal usada, ¿no? Pero sembrar en el sentido, tienen que dejar constancia durante todo el proceso, que el tribunal arbitral está siguiendo todo el proceso a sabiendas o habiéndole dejado constancia de que no existe un convenio arbitral válido. Y si es que lauda, ya te vas a un proceso de nulidad, de anulación del laudo arbitral. Pues nunca te puedes quedar en un estado de indefensión, jamás. Yo sé que van a gastar recursos porque un abogado no va a trabajar de gratis en un proceso judicial, porque tienes que pagar honorarios del tribunal arbitral, honorarios de tu abogado, algunos te quieren poner honorarios de éxito y demás supuestos, pero, o sea, ¿qué es mejor? ¿Pagar o que te puedan ejecutar? Lo mismo pasa acá, ¿ok? Entonces, eso respecto al plazo de retracto y última disposición para cerrar el retracto, que es el 1597, que te dice, si el retrayente conoce la transferencia por cualquier otro medio distinto a la indicación del artículo 1596, es decir, no le has cursado carta notarial, no has hecho publicaciones en los diarios, pero por cualquier otra forma, estas dos, el retrayente va a conocer o toma conocimiento de esto, ejemplo, te lo encontraste en la calle y le dices, oye, por si acaso voy a comprar. ¿Qué es lo que te dice el código? Si el retrayente conoce la transferencia por cualquier medio distinto al indicado en el artículo 1596, el plazo se encuentra a partir de la fecha que tomó conocimiento. El gran problema con esto que es tan genérico es cómo acreditas que tomó conocimiento. Te lo puedes encontrar en la calle y tú le puedes decir, oye, por si acaso yo voy a comprar. Inicia el proceso judicial. Oye, no sé, el 6 de febrero tomó conocimiento porque yo me lo encontré en la calle, en el mercado. Lo que va a decir el otro es, oye, ¿sabes qué? No sé, está loco. Está loco este pato. Yo nunca me lo he encontrado. Ese es un gran problema, pero también puede pasar. Y el artículo también subsana o aborda ese supuesto. Que en la práctica, pues la verdad, yo no creo que alguien, salvo que no quieras el retracto, o sea, lo ejerzas para luego decir que no lo quieres, eh, mm, puede pasar esto. ¿Ok? Seguimos. Cierro el tema del retracto. Sobre las decisiones del bien común, como saben, por unanimidad, disponer, grabar, enajenar, arrendar, comodato o hacer modificaciones de alta envergadura, que es de otro extremo relacionado a la mayoría, que son actos de administración ordinaria. Quiero abrir también acá o aterrizar en un punto, amigos. ¿Qué entendemos por actos de administración ordinaria? Ojo, ¿ah? Estos actos entran en un supuesto en el cual una cosa es enajenar o modificar o modificaciones de alta envergadura, un extremo, otro extremo son actos cotidianos del día a día. Al centro está los actos de administración ordinaria, o por lo menos es la mirada o la lectura que yo le doy. ¿Por qué? ¿Qué es un acto del día a día? Para mí, cambiar el foco. Cualquier copropietario puede hacer porque como tiene el derecho de usar y disfrutar del bien común, para mantener y respetar ese artículo puede cambiar un foco que se ha quemado. La chapa, oye, ¿sabes qué? La chapa está bien, pero se dificulta para meter la llave. Apoyan para un cerrajero, no para que cambie la chapa, ¿no? Sino para que no se acomode algo, para que todos podamos utilizar el bien común. Acto del día a día. No obstante, si vas a contratar un guardián para que cuide, no sé, las 20 hectáreas del bien que tienen los 5 hermanos, si en copropiedad está un vehículo y vas al mecánico y la típica que te dice el mecánico, baja el motor al ojo, ¿no? Van
Ya, o sea, eso que ya es acto de administración, eso es un acto de administración, tienen que tener por lo menos la mayoría de las cuotas ideales. Ojo, el cómputo es de cuotas ideales, no es de personas. ¿Por qué? Porque pueden haber 5 con cuotas ideales y uno, que es el sexto, con el 90%. Tiene la mayoría, él puede llevarlo porque tiene la mayoría de las cuotas. El cómputo no es por cabeza, el cómputo es por la cantidad y porcentaje de las cuotas. Mayoría absoluta, te dice. Es decir, con el 55% lo podrías hacer de manera tranquila. Y en caso de darse empate, porque puede darse que exista la división de las cuotas ideales de manera equitativa y el 50% de las cuotas o de los dueños de las cuotas digan que no y el otro 50% que diga que sí, no obstante, el juez va a decidir por la vía incidental. O sea, el juez puede forzar y también tener en cuenta la disposición del bien, teniendo diversos márgenes, como por ejemplo la totalidad de cuotas, cuál es la finalidad del bien y demás supuestos, para entrar y regular esos actos de administración ordinaria. ¿Ok? A ver, algunos casos prácticos. Juan y Berciola se casaron y se fueron a vivir a una casa ubicada dentro de un terreno grande que Juan había comprado y constituido con anterioridad al matrimonio, y tiempo después tuvieron hijos. Pasados los años y habiendo cumplido la mayoría de edad, sus hijos, lamentablemente, en el año 2013, Juan fallece en un accidente automovilístico. En el año 2015, Berciola celebró con Elizabeth un contrato privado de compra-venta con firmas legalizadas de todo el terreno. Habiendo suscrito un contrato de compra-venta, Berciola se niega a suscribir una escritura pública, razón por la cual Elizabeth, que fue la que hizo este contrato privado con Berciola, demanda el otorgamiento de la escritura pública. En primera instancia, el juez señala que la compra-venta no acredita que la vendedora haya sido la propietaria total del bien, porque recuerden que había una casa entre Berciola y su esposo murió, estas cuotas se va por sucesión a irse con sus hijos y también por Berciola. Entonces ahí entra en un régimen de copropiedad. Te dicen, en primera instancia el juez señala que la compra-venta no acredita que la vendedora haya sido propietaria total del inmueble y que no haya estado sujeto a copropiedad, por lo que no se podría obligar a dicha parte a otorgar la escritura pública, debido a que no se observó lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 971, que es la unanimidad para la disposición, para esa transferencia patrimonial, que es la totalidad de las cuotas ideales. Tiene que haber un común acuerdo de los copropietarios. La segunda instancia confirma lo mismo señalado en primera instancia. Se interpuso casación, señalando que había una incorrecta motivación. Supuesto de la casación. Si uno de los copropietarios vende el inmueble sin autorización de los otros, solo debe evaluarse lo señalado en el 971 del Código Civil. Es decir, si uno vende la totalidad, solamente nos debemos regir a lo que te dice el primer párrafo del 971 del Código Civil, que es eh, la disposición o la regla de la unanimidad. Qué es lo que nos dice? A ver, es el tiempo. Este colegiado supremo considera que si bien es verdad, conforme a lo dispuesto al 971, inciso 1 del Código, las decisiones sobre el bien común se adoptan por unanimidad, para disponer del mismo, también lo es que conforme al 978 del mismo Código, perdón, del Código Adjetivo, es decir, el Código Procesal, si un copropietario practica sobre todo parte de un bien, acto que impone el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto solo será válido desde el momento en que se le adjudica el bien o la parte a quien lo practicó. La sala, perdón, acá no es código adjetivo, acá había un error de las diapositivas, es código sustantivo, porque usted le dice código civil. La sala superior solo analiza lo relativo al acto de disposición del bien común bajo la regla del 971, es decir, primera y segunda instancia solamente vieron 971, no tomaron en cuenta el 978. Pero queda claro que desde una perspectiva sistemática, interpretación sistemática, como saben, diversos tipos de la interpretación que está regulado en el libro de acto jurídico, las normas a aplicarse en este caso en concreto y la interpretación y aplicación que fluya de las mismas serán las que han glosado anteriormente el 971, inciso 1 y 978, interpretación sistemática conjunta de las dos normas. Es a partir de dicha interpretación sistemática a realizar por la sala superior que corresponderá determinar el aspecto relativo a la validez de la compra-venta efectuada por la demandada versión. Ello no se ha producido
y convierte la sentencia de vista en diminuta, pues el material normativo aplicado a los hechos planteados no es el adecuado, como se ha dicho anteriormente, sin que ello implique que se está determinando el sentido de la decisión que tome la sala superior, que lo hará, en todo caso, con independencia e imparcialidad. Si ello es así, habiéndose acreditado las causales de infracción normativa, el recurso debe estimarse. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado acá, amigos? Para poderlo entender mejor. Si bien, y eso también les puede servir si ustedes están en ese caso contrario de la parte que va a interponer el recurso de casación, cuando existe un caso en los cuales se disponga la totalidad del bien, ¿ok? Se disponga esta totalidad del bien a costas de los demás copropietarios y primera y segunda instancia, o en este caso en específico a la sala, únicamente motive respecto al 971, puedes interponer indebida motivación, obviamente que sea configurada correctamente, y lo que te dice la casación es que debes hacer el análisis, o la sala debe hacer el análisis en conjunto, 971 y 978. En este caso de la casación, no dijeron nada sobre el 978 cuando debió emitir un pronunciamiento. Y por indebida motivación, porque debió existir esa motivación, es que se declaró fundado el recurso de casación. ¿Ok? Estas casaciones son importantes, amigos, porque las hemos utilizado en el estudio y quizás en algún momento ustedes la puedan utilizar. Y, repito, entiendo que el material se las van a dar, entonces la van a tener ahí, pero no está de más. Un profesor en la universidad siempre me decía, siempre lo que es importante, escríbelo. Es importante que el conocimiento primero pase por acá y después tú lo puedas leer. No está de más que tomen algún apunte. Mejor si lo hacen a mano, por computadora, yo también ya me acostumbré a computadora, ¿no? Pero si lo pueden tomar a mano, creo yo que por un tema de recomendación para poder estudiar, creo que es mucho mejor. Ok, vamos a seguir. El tiempo, sin querer, me está ganando. A ver, si es que el tiempo me gana, amigos, voy a adelantarme al último para un caso práctico que creo que es importante y todo lo demás porque ya lo he ido explicando a lo largo. Igual, acá hay más de 100 diapositivas que ustedes la van a tener para que puedan hacer consulta, pero yo he intentado hablar cosas prácticas como se darán cuenta para que ustedes la puedan tener. Voy a intentar agotar todas las diapositivas que yo pueda. Si me gana el tiempo, me voy a ir al último, al caso que creo que es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? A ver. Administración de un bien común. Administración judicial de bienes y administración de un bien común. 972 y 973. Administración judicial de los bienes es una disposición que ya propiamente será el juzgador que va a, creo que acá está. 972. La administración judicial de los bienes comunes se rige por el Código de Procedimientos Civiles. Como sabrán que es el Código Antiguo, Código de Procedimientos Civiles, el día de hoy es el Código Procesal Civil. Por un tema de términos, su equivalente actual y vigente es el Código Procesal Civil. Pero ese es un rezago que existe todavía del Código Procesal pasado. Y el 749 te dice el procedimiento para la asignación de un administrador judicial, conforme el 749 del Código Procesal, se va a tramitar por un proceso no contencioso. Dentro de ellos, la administración judicial de bienes. O sea, si es que en alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ver algún ámbito procesal, el tema de administración de bienes, y no saben por dónde ponerlo, porque a mí, cuando yo comencé con el tema ya como abogado a procesos, para los que no dominaban, como yo en su momento, el ámbito procesal, la primera pared a cruzar es, ¿cuál es la vía procesal? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la vía? ¿Cuáles son los plazos? Acá está. Se tramita por proceso no contencioso. ¿Ok? El objeto de este proceso judicial no contencioso de administración judicial tiene como objeto, uno, el nombramiento de un administrador judicial. Es decir, administrador, actos de administración, acuérdense. No es que este administrador va a poder vender actos de administración o para que uno lo pueda ejercer. Este proceso no contencioso tiene como objeto nombrar un administrador judicial, la aprobación de la relación de bienes sobre los que se va a ejercer la administración, puede ser la totalidad o una parte, dependiendo del tipo de bien, porque puede ser una casa con 20 cocheras. O se le puede nombrar administrador judicial únicamente de las cocheras, para que pueda alquilarlas, quizás se me ocurre. ¿Ok? Si es que tiene el consenso de los demás. Cuando exista desacuerdo sobre el segundo punto, que es decir, la aprobación de la relación, se nombrará un administrador y este deberá iniciar el proceso de inventario. Ojo,
Acá también abro un paréntesis práctico. ¿Han escuchado ustedes de la medida cautelar de inventario? O quizás alguno de ustedes las ha interpuesto. Esto entendería que no, este, que algunos sí, algunos no, pero por ejemplo yo tuve la oportunidad de ver en algún supuesto en el cual esto se utiliza bastante para el tema de en tema de sucesiones. ¿Por qué? Porque como saben, y les cuento también la anécdota de una amiga mía, tenía unos abuelos en los cuales tenían pues mucho dinero en provincia y tenían relojes de oro, dentaduras de oro, carros, casas, ropas carísimas y demás supuestos. ¿Y qué es lo que pasa cuando fallecen? ¿Qué es lo que hacen algunos hermanos? Ustedes sabrán, ¿no? Los bienes empiezan a desaparecer. Habían 20 relojes, ahora queda uno. Es más, uno de los casos que yo pude ver cuando era practicante, había un señor que tenía tanto dinero que tenía palos de golf y cada palo de golf estaba como 20.000 soles, o en dólares incluso. Los palos empezaron a desaparecer. Vinieron los duendes y se lo llevaron, como dice el meme, ¿no? Se desaparece algo, los duendes, dicen, ¿no? Entonces, a través de esta medida cautelar que yo la pude ver en ese momento, se hizo este inventario, entonces ya como que se tenía ese checklist de que lo que había en la casa era tanto. Entonces ya no se podían desaparecer. Y si desaparecen, bueno, se tendrán que sumar a las consecuencias que hay. ¿Ok? Eh, nombramiento, creo que lo pueden leer. Creo que voy a adelantarme al caso. A ver, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo y tampoco quiero, es un tema práctico. A ver. Y este es un caso importantísimo, ¿ah? ¿Se puede ver? Me mueve la cabeza si sí, no, porque no los puedo escuchar, por favor. Me parece, profesor Gavancho, ¿cómo está, doctor? Un gusto, ha sido mi profesor. Un honor tenerlo, doctor. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Hechos. Este caso para mí es importantísimo porque fue con el caso con el que yo sustenté mi examen de grado y es un caso que yo lo he estudiado bastante que me parece muy interesante. Entiendo que habrá quedado ahí, pero la verdad no está de más que lo podamos ver porque me parece que es importante. A ver, Ana y Pedro son padres de 6 hijos. Tienen un fundo rústico ubicado en Arequipa. Así era el caso. No obstante, ojo que los nombres son distintos, ¿ah? No, no lo busquen como Ana y Pedro porque no son así, por un tema de confidencialidad para las partes. Al tener alguna complicación respecto de uno de los pagos, es decir, tenían pues algún tema X, o el tema de pagos diferentes al bien, deciden realizar, como saben, existe en la práctica y muchos de ustedes habrán visto casos así, es decir, yo tengo una propiedad X, pero debo muchas cosas. Como me creo vivo, porque pasa, voy a deshacerme de mi patrimonio porque si yo pierdo en algún supuesto, en algún proceso, ya no van a tener de dónde cobrarme. Ahí hablamos pues de los supuestos de simulación absoluta, algunos otros supuestos más, ¿ok? No obstante, al tener una complicación respecto de uno de los pagos, deciden realizar una compra-venta simulada. Simulan una compra-venta a favor de la hija que más confianza tienen, a su hija favorita, ¿no? Ustedes sabrán lo que tenemos, hermanos. Presumimos, nos queremos engañar, pues, pero hay uno favorito. En mi caso yo no lo soy, yo lo tengo claro. Entonces, al tener alguna complicación respecto a alguno de los pagos, deciden realizar una compra-venta simulada a favor de su hija de más confianza, su hija mayor que se llamaba Lucía, para así proteger su único patrimonio que era esta casa, que era grandísima. ¿Qué tipo de simulación calza acá? Simulación absoluta. Tengan en cuenta también, dependiendo de cada caso en concreto, hay supuestos de simulación absoluta, simulación relativa, ¿no? El código también te establece eso. No voy a entrar a ahondar porque ya nos va a ganar el tiempo, pero tengan en cuenta que va a depender del caso concreto. En este caso, desde mi punto de vista, se configuraba una simulación absoluta porque no había ningún acto atrás, ¿no? Acuérdense que la simulación relativa es simulo un acto
X que no es cierto, pero para enmascarar otro. La simulación absoluta simula un acto y atrás no hay nada. ¿Ok? Práctico eso. Acá está para que lo puedan leer. Listo. Habiendo subsanado todos sus pagos, es decir, pagaron todo, ya no había por qué haber esta simulación de la transferencia. A lo largo de un año se reúnen con esta hija, con su hija favorita, y le dicen, gracias hija por la gestión y todo esto, ya está todo súper claro. Pero como ya está todo listo, queremos hacer nuestro testamento y dejar pues todo súper claro. Y bueno, queremos que nos devuelvas esta casa, pues. Y lo que la hija le contestó, papá, ¿cuál casa si tú me la has vendido? Y pasa, veo ahí varios que se ríen porque les ha pasado o han escuchado, pasa. Papá, ¿cuál casa si tú me las has vendido? Acá está la escritura pública en registro, la propietaria soy yo, no sé de qué me estás hablando. Acá ya. Así, ante el desconocimiento, o mejor dicho, ante esta viveza de su hija, de la compra-venta simulada, estos padres se asesoran en apoyo de sus demás hijos, que eran, como le digo, cinco o seis hermanos, se asesoran y lo que dicen es, oye, ¿sabes qué? El abogado en ese entonces le dice, inicia un proceso de nulidad de acto jurídico por simulación absoluta. Primera instancia, segunda instancia, y a nivel de la Corte Suprema, también este proceso tomó años, creo que tomó alrededor de 7, 10 años. Imaginemos que fue en el 2000, inició el proceso, se me ocurre, pues 2014. Pasando el COVID, el proceso siguió. Primera instancia le dio la razón a los papás, segunda instancia también. Dentro del periodo de la segunda instancia, recurso a casación, hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema que le dio razón también a los papás, los dos papás fallecen. O sea, los papás nunca pudieron hacer absolutamente nada, fallecieron. Y como ya les he explicado la configuración de la copropiedad, amigos, les hago la pregunta y les digo, si los papás fallecen, ¿qué pasa con los hermanos y qué pasa con la casa? ¿En qué régimen entran? Entran en un régimen de copropiedad. Sale la casación con los papás fallecidos, inscriben eh, la confirmatoria de la Corte Suprema para que se declare el tema de la nulidad, entran en un régimen de copropiedad. Pero se dan cuenta ya cuando van a hablar con su hermana que esta hermana pues había cambiado la chapa, había hecho unas paredes más grandes y no los dejó entrar. Esto también me parece interesante para no defraudar a mi profesor Gavancho en materia procesal. Al día de hoy, primera y segunda instancia dicen que sí, dan la razón. Segunda instancia da la razón o confirma lo de primera instancia. Pregunta, al día de hoy, si hubiese pasado ayer, ¿hubieran podido ir a casación? Ha habido una modificatoria hace algunos años, ¿eh? El supuesto del doble conforme, ¿no? Si existe doble conforme, en teoría ya no podrías entrar al recurso de casación. Tu única salida, tu único encaje es la casación excepcional, que tendrías que hacer tú, ahondar pues en la materia, cuál es la materia que se pueda ahondar en jurisprudencia y todo ese supuesto. Gracias a Dios en las casaciones que he hecho hasta el día de hoy todas me han declarado procedentes, ¿no? Pero es difícil también calzar porque no es que le interpongas de frente a la Corte Suprema, sino tienes que interponerlo a la sala y esta sala, en teoría lo que le tienes que decir, existe un margen de error y tienen que aceptar que existe un margen de error para que lo puedan subir a la Corte Suprema. Y muchas a veces se agarran y se cierran y te dicen no, no. Pero bueno, ese es un paréntesis nada más que me pareció interesante en materia procesal. El día de hoy tendrías que enfrentar a esa pared del doble conforme que ya no te habilitaría a ir a la Corte Suprema. No obstante, tienes esa opción salida. Las probabilidades bajan, pero para que puedas ir a la Corte Suprema por vía casación excepcional. ¿Ok? Entonces, entra a este régimen de copropiedad, se dan cuenta que esta hermana, que en teoría era la dueña, que ya no era la dueña, ahora era una copropietaria con los demás hermanos, había cambiado de chapa y todo lo demás. Entonces, estos hermanos excluidos, recuerden el 974 me parece que te habla sobre el uso del bien común, todos los copropietarios pueden usar y disfrutar el bien común, están viéndose excluidos de esta copropiedad por esta hermana.
se fueron a un abogado, X, no sale el nombre del abogado en el expediente, gracias a Dios. Le dice, oye, ¿saben qué? Tienes que primero nombrar un administrador o sea, si son 6 hermanos, los 5 que están siendo excluidos, nombren a un administrador convencional. Y como nombran este administrador convencional, esta hija que está adentro ya no tenía título para poseer. Y ese administrador que demande el desalojo. Una burrada, pues, ¿no? Una burrada porque el hecho de nombrar un administrador convencional no significa que un copropietario va a perder su calidad de copropietario. Siempre vas a poder usar y disfrutar la totalidad del bien. Iniciaron un proceso de desalojo. Y este proceso de desalojo en primera y segunda instancia, con todo el sentido, lo que le dijeron es, oye, ¿sabes qué? Si tiene título para poseer, nunca lo vas a poder desalojar. Porque al igual que tú, como les he dicho, la copropiedad es una forma del derecho de propiedad, es como si quisieras desalojar a un propietario. Pero lo interesante de esto, y abro paréntesis o suelto esta pregunta, que es, ¿hay solución o no para los copropietarios que están siendo excluidos? ¿Qué pueden hacer? O por el hecho que la propietaria que está excluyendo a los demás, ya no, como es copropietaria y tiene derecho de usar, ya no puedo hacer nada. Piña, me voy a llorar al río, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer aprovechando nuestros últimos 3 minutos? ¿Qué podría hacer? No lo puedo desalojar. Clara Bregante, ¿ya? División y partición puede ser una opción, ¿no? La primera opción que a mí se me vino a la cabeza cuando pude ver este caso era división y partición, ¿no? Ah, bueno, ya si es que no quiero, ya pues divido y parto. Pero yo entendí también que si los otros copropietarios no demandaron de frente la división y partición, es porque le quisieron dar un uso, arrendarlo o algo a este predio. Si no, de frente hubieran mandado porque saben que si lo van a rematar, como ustedes saben, el precio se va a bajar y lo hubieran vendido, no sé, pues, por 10.000 soles. Y no les convendría. Pero creo que habían preferido poderlo arrendar, se me ocurre. Entonces, imaginemos que es un bien indivisible ya, no lo puedes dividir y partir. ¿Cuál es tu segunda valla? Remate judicial. El código habilita, oye, ¿sabes qué? Si ambas partes no se ponen de acuerdo, o mejor dicho, va por pautas, creo, te dice, pónganse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, pónganse de acuerdo para vender. Pero ojo, si no te pones de acuerdo, ni tampoco o ponen un precio para venderlo a algún tercero, ojo, entra un remate judicial, subasta pública, ¿no? Pregunta, pero si no quieres ir por ese camino y tú quieres usar el bien, ya no, yo no quiero vender, se pasa, ¿no? En mi caso un familiar que yo les comento, esta persona estaba muy aferrada al recuerdo de los papás y decía, no, esa casa es para que yo lo pueda recordar a mi papá, ya. Tienes que darle alguna solución como abogado, ¿no? Ya, yo nunca he visto este escenario en la práctica, amigos, pero me pareció muy interesante y esto yo lo pude leer y me ayudó bastante porque fue una de las preguntas de mi examen de grado, fue, ¿qué otra solución tú le puedes dar? Y yo la leí, no puedo atribuirme que esa idea se me ocurrió porque estaría pues cometiendo un delito, ¿no? Yo la leí del profesor Alan Pasco en su libro de la copropiedad, que me pareció genial. Yo nunca la he visto en la práctica, quizás alguno de ustedes sí, pero a través, como saben que todos nos asiste un derecho de acción en materia procesal y tú puedes encasillar esa acción en carácter real, en carácter personal, para materia de contratos y demás supuestos. Tu derecho de acción, no necesariamente tus pretensiones tienen que estar de manera nominada o típicamente establecida en el Código Procesal Civil. También puedes plantear una pretensión genérica. Es decir, como solamente me sale en el Código Procesal Civil, mejor derecho de propiedad, no puedo pedir nada más que no sea el mejor derecho de propiedad. No. También puedes pedir de manera genérica, pero como en este caso tú no puedes demandar que lo desalojen, porque no lo puedes desalojar,
lo que puedes mandar es que el juez permite el uso, que te permite la entrada al bien. Esa fue una salida que yo pude leer. Me encantaría verla en la práctica, no he tenido esa oportunidad, pero me parece que es una salida que tendría éxito porque lo que estarías diciéndole al juez es que haga respetar discúlpeme si es que se me ha olvidado, el 974, el código que te dice, todo propietario tiene derecho a usar y disfrutar la totalidad del bien. Pero si uno me está excluyendo, ¿qué es lo que diría el juez para que me pueda hacer ingresar al bien? Y ahí puedes interponer quizás, Código Civil te establece, en el caso que no se pongan de acuerdo, el juez también puede regularla. Podrías meter quizás como una pretensión secundaria, accesorio, subordinada, ya dependiendo de la técnica procesal que cada uno tenga, que también regule el uso del bien. Entonces, ya el juez puede tomar en cuenta, como este copropietario no lo puedo votar, pero puedo permitir el ingreso de los demás copropietarios, lo que puedo hacer es, teniendo en cuenta que ella utilizó el bien durante 10 años, ya, ahora le va a tocar a tal hermano o a tal copropietario, o el uso compartido y diversas reglas que tiene que tener en cuenta el juez. ¿Ok? Pero se me ocurre que esa sería alguna otra forma en el caso que no quieras vender el bien o rematarlo o algo. Si quieres utilizarlo, podría ser una opción. Es una opción que yo pude leer del profesor Alan Pasco en su libro, que me pareció genial y me cayó a mí como anillo al dedo para mi sustentación, que fue lo que yo respondí y me la declararon válida. Y por eso estoy acá como abogado, ¿no? Pero bueno. Y nada, amigos, habiéndome pasado 2 minutos, también tengo otras cositas que hacer. Nada, agradecerles